noches, edición número 455 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, contento Jorge. con la posibilidad que Independiente pueda acceder a la primera categoría. Estamos cerca, nacional. pero como dijo el pensador del restaurante La Raya, paso a paso. Paso a paso. Bueno, ahí Huracán, después del rush final que ha hecho, lamentablemente sería... Yo voy a hacer que mi segundo cuadro es Huracán y me gustaría que ascendiera, sobre todo por la buena performance. Yo sin ser de Huracán, es un club que le tengo simpatía, pero en este conflicto no. Antes de seguir avanzando en el programa, hemos recibido una suave reprimenda de nuestro director, Jorge Luna, porque dice que siempre hablamos del Colegio Nacional de Buenos Aires, donde transcurrió nuestra escuela secundaria, como colegio universitario, y él se educó en el otro colegio universitario de élite intelectual, que es la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Entonces es justo reconocer también a ese otro colegio, evidentemente, que también dio próceres y insignes argentinos a la República. Y si me permitís, ya que estamos en esta introducción, antes de entrar en los temas sustantivos social, le deseo feliz cumpleaños a un televidente fiel que tenemos, que es Alejandro José Quián, Tano Quián, un baluarte del Club Universitario de Buenos Aires. Muy bien, le mandamos un fuerte abrazo de acá. Esta semana el comentario que ha acaparado toda la tapa de los diarios y de todos los noticieros es evidentemente un hecho gravísimo para la República, del cual nosotros veníamos hablando en reiteradas oportunidades, tanto desde el punto de vista político, con el famoso Voodoo Gate, que a esta altura del partido no sé si será un Voodoo Gate o un Kirchner Gate, y como desde el punto de vista jurídico, cuando hablábamos de ese escape, esa fuga hacia adelante que pretendía ser el vicepresidente de la República. Hace muy pocos programas atrás estuvo el destacado penalista Zenón Ceballos, que evocaba justamente la posibilidad de que siguiera con esta suerte de atajos, realmente lamentables, por cierto, como fue el apartamiento de alguien que era de la pura cepa camporista, como fue el procurador general Esteban Rigui, la separación del juez Rafecas en su momento, el fiscal Rívolo, y ahora parecería que cuando esto estaba a punto ya de producir otro escándalo, como hubiera sido el apartamento del juez Ariel Lijo, evidentemente esto quizás también acelera el dictado de una indagatoria, pero hay que aclarar bien porque en las últimas horas se dice, sobre todo los medios oficialistas, que en buena hora esto que se lo haya citado indagatoria, porque va a permitir demostrar su inocencia. Es paradójico que digan esto porque si quería demostrar su inocencia, en lugar de buscar todas las chicanas y todas estas situaciones tan oscuras y buscar cuánto atajo chicanero existe en nuestros códigos procesales, se hubiera presentado hasta derecho y hubiera dicho, como un hombre de bien, vengo acá a poner a disposición de su señoría y allí demostrar que realmente no tenía nada que ocultar. No lo hizo, ahora quiere un adelantamiento de la indagatoria, pero hay que decirlo esto muy claramente. Cuando un juez cita a alguien a prestar declaración indagatoria es porque hay indicios suficientes de la comisión de un hecho ilícito. No se llama indagatoria a cualquiera, sino cuando hay una certeza. Y por supuesto el estándar para determinar esta certeza, el saber de que hay indicios vehementes, hay elementos probatorios contundentes para citar la indagatoria, no es menor al que tiene que fundamentar el auto de procesamiento. Quiere decir que es muy probable, y con esto no estamos anticipando nada, dada la gravedad de la situación, porque acá ya no se habla, ya no es la causa que corre por cuerda separada de enriquecimiento ilícito, no es la causa ya de administración fraudulenta, sino acá, o por lo menos de tráfico de influencias, sino acá se está hablando claramente de la apropiación de una empresa, y una empresa cuya función fundamental es proveer de un servicio, nada menos y nada más que la emisión de moneda, la emisión de pasaportes, la emisión de toda una documentación oficial con un cliente cautivo.
Lo que vos señalabas lo escribió también el otro día, casualmente Zenón Ceballos, en un artículo en La Nación. Si bien es el procesamiento el que requiere una semiplena prueba, y el Código Procesal dice que para la citación a declaración indagatoria basta una sospecha bastante, creo que usa estas palabras el Código Procesal Penal, en los hechos, decía Ceballos, es muy raro que un juez cite a indagatoria si no tiene la convicción de que ya se ha dado esa semiplena prueba. Yo agregaría, si esto es así en el caso de un ciudadano cualquiera, la convicción debe ser casi una certeza para que se convoque a declaración indagatoria al vicepresidente de la Nación, hecho que no registra antecedentes en la historia argentina. Y también esto es bueno decirlo, que hay una ley, la ley de fueros, la ley 25.320, que establece claramente de que los funcionarios, ya sea quienes estén sometidos a desafuero, el caso de los diputados, o a remoción o juicio político, el caso de funcionarios del Poder Ejecutivo, por caso, rige sobre ellos la inmunidad de arresto, más no la inmunidad de proceso. Con lo cual, en la situación en que si el vicepresidente, que tanto está alardeando de que va a concurrir a esta indagatoria, no lo hiciera, si bien no puede ser arrestado, no se puede violar o realizar allanamientos sobre sus oficinas, sí puede el juez pedir en esa instancia la apertura del juicio político para que caiga esa inmunidad de arresto y pueda ser llevado a sede judicial. Claro, porque antes había una interpretación equivocada, a mi juicio, de los fueros, que comprendía tanto la inmunidad de arresto como la inmunidad de proceso, de manera que si un funcionario como el presidente o vicepresidente o algún ministro estaba sospechado o imputado en una causa, los jueces no podían hacer nada, no podían avanzar en la investigación hasta tanto no fuera removido por juicio político. En el caso de los legisladores no se le practicara el desafuero por parte de su Cámara. Esto cambió con esa ley que vos mencionabas, la ley de fuero del año 2000, y ahora se pueden hacer todas las investigaciones necesarias, se le puede tomar declaración indagatoria. Lo único que no podrá hacer el juez sin juicio político, en el caso del vicepresidente, es arrestarlo, privarlo de su libertad ambulatoria. Cuando uno ve esto y ve lo que ocurre en otras latitudes del globo, uno se pone a pensar, ¿por qué no habrá renunciado? Cuando un escándalo de estas dimensiones llega a salpicar a un funcionario que está ubicado en un nivel tan alto como un vicepresidente de la República, pensemos que estamos hablando de la segunda autoridad del país. En otras partes del mundo renuncian, no se someten al escarnio de un juicio político. Y acá también es bueno decirlo, hay algunos diputados, legisladores, que traviesamente están buscando que haya juicio político para acaparar agua para su molino. ¿Por qué? Porque el juicio político va a poner todos los flashes, aun cuando sabiendo que para destituirlo seguramente no van a encontrar la mayoría necesaria por la mayoría grabada que se requiere para destituirlo, dos tercios de cada cámara, que es imposible. ¿Cuánto más saludable sería para la República que Vudú renunciara? Mira, la vez pasada me contaban en Estados Unidos que solamente hubo 3 casos susceptibles de jueces de la Corte de ser sometidos a un juicio político. Cuando fueron otros pares de ellos, de estos jueces, a comentárselo, le dijeron la posibilidad de un juicio político. ¿Sabes en los 3 casos, cuando vio el magistrado acusado que podía existir esa posibilidad, qué actitud tomó? Firmó la renuncia. Porque antes de ver su cuestión personal, ven como mucho más importante los intereses de la República. Ahora, cabe preguntarse, ¿por qué el gobierno paga el alto costo político de mantener a Vudú? ¿Simplemente por simpatía personal de la presidenta hacia él, que es su criatura política? Vudú era una persona sin trayectoria, es una decisión personalísima de ella que lo haya acompañado. Yo creo que debe haber algo más. Como vos decías vos en el inicio, este tal vez no es el caso Vudú, sino el caso Kirchner. Es casi inimaginable para mí que Vudú haya actuado solitariamente, espontáneamente. Sobre todo en un gobierno como los gobiernos kirchneristas, que la suma del poder público estaba concentrada en una sola mano. Pensemos simplemente
que al no haber reuniones de gabinete, algo realmente insólito, a lo cual nos hemos acostumbrado en estos últimos 10 años, no hay la posibilidad de cambiar opiniones ni nada, sino simplemente aceptar mansamente los dictados que surgen los de Olivos o de la Rosada. Pero para hacer esta operatoria tuvieron que dar su consentimiento o intervenir varias áreas del Estado, muchas de las cuales no estaban dentro de la órbita de Vudú. Iban a hacerlo sin el conocimiento de Néstor Kirchner y sin la autorización, y después que esto sucede y se sale a la luz, se hace renunciar al procurador general, se aparta al juez de la causa, se aparta al fiscal, todo eso con impulso y evidentemente aval de la Presidenta de la Nación, es decir, que la protección continúa. ¿Por qué? La pregunta casi incluye la respuesta. Y bueno, evidentemente el porqué es porque si Vudú quizás llega a hablar, salpica a todo el mundo hacia arriba. Porque evidentemente, volvemos a insistir, se trataba de una empresa cuyo contratista, yo diría no principal, único, iba a ser el Estado. Era la impresión de moneda. Néstor Carlos Kirchner, fallecido expresidente, y hoy Cristina Fernández no podían ser ajenos a esta situación. Yo entiendo que no. Yo también entiendo que no. Y antes de ir a nuestro invitado de hoy, una brevísima reflexión acerca del acuerdo con el Club de París nos lleva y nos indica que evidentemente lo que estamos festejando me hace acordar cuando festejábamos el default. Algún televidente me envió un mensaje en estos días diciendo ahora van a hablar también mal de esto, y sí. ¿Sabe por qué le diría ese televidente? Debíamos 6.000 millones de pesos en el año al Club de París en el año 2008. Hoy terminamos pagando 9.000, pero lo peor es que la fiesta no la va a pagar este gobierno. Este gobierno va a pagar la primera de las 6 cuotas. Deja una herencia muy pesada para las administraciones venideras, que por lo que ya intuye el oficialismo no van a tener su mismo color político. Y se logra un acuerdo en el que se paga todo y además se lo paga en plazos no muy largos, como decimos, sin un plazo de gracia extenso. ¿Por qué? Porque la Argentina no quería que interviniera el fondo. ¿Qué iba a hacer el fondo? Dictar una política, pero no porque no es acreedor de la Argentina, iba a revisar los papeles. Y esto no puede aceptarlo el gobierno argentino porque esos papeles indican la mendacidad de todas las estadísticas y las cuentas públicas. De manera que esa mentira de tantos años en las estadísticas oficiales nos llevan a tener que pagar mucho más a estos organismos internacionales de crédito. Y en el plano internacional, dentro de muy pocas horas, el 8 de junio, se va a producir la reunión en Roma de los líderes de Israel y de Palestina en esta suerte de convocatoria que hizo el Papa Francisco a orar, que evidentemente no tiene el cariz, el ribete de una mediación pontificia, pero que evidentemente lleva íncito mucho de ello, ¿no? Ojalá que las partes se acerquen y que pueda ser el inicio de un camino de pacificación en toda la región. Y tendríamos que hablar también de la abdicación del rey Juan Carlos I, pero nos llevaría todo un programa simplemente para señalar que los españoles, evidentemente no conocemos tan al detalle la situación de la península ibérica, pero están muchos sectores, sobre todo los sectores que forman parte del movimiento de indignados, enojados con la posibilidad que continúe un sistema monárquico, un régimen monárquico en la madre patria, pero evidentemente hay que reconocerle que Juan Carlos I fue uno de los artífices, paradójicamente, un monarca, artífice de la democracia. Fue muy útil en ese proceso de transición junto a Adolfo Suárez, que falleció hace muy poco tiempo, y que luego fue continuado por las reformas, por cierto, muy importantes que hicieron en su hora Felipe González y también Aznar. Vamos a una pausa y cuando volvamos, nuestro invitado de hoy, el licenciado Jorge Jacobe. Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros, por una minería limpia, segura y sustentable.
¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Y en este segundo bloque tenemos aquí a nuestro invitado de hoy, Jorge Giacobbe, analista político, consultor político, y Jorge Giacobbe hijo, en realidad nieto. Nieto, mi abuelo también era Jorge. Nieto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. La primera pregunta que te queremos hacer es, obviamente, ¿cómo están las encuestas hoy de cara a las elecciones del 2015 para presidente de la República? A ver, terminamos un estudio muy reciente de la provincia de Buenos Aires, 1000 casos a sobre cerrado, y habíamos terminado unos días antes una encuesta en la ciudad de Buenos Aires. Ambas nos certifican que el proceso del kirchnerismo está absolutamente terminado. Arriba del 50-55% de la gente quiere que el kirchnerismo pierda, y un 20% en la ciudad de Buenos Aires y un 18% en la provincia de Buenos Aires quiere que el kirchnerismo gane. Con lo cual, esos números nos parece a nosotros que, amén de cuáles sean los candidatos del kirchnerismo, marcan el techo al cual... 20 en la capital y 18 en la provincia. Exactamente. Que el año pasado, Jorge, quiero que gane, en la provincia de Buenos Aires eran 30 y eran 20 en la ciudad. Me llama más la atención en la provincia que en la ciudad, que es un distrito habitualmente no peronista. Bueno, pero el voto kirchnerista de la ciudad de Buenos Aires está de alguna manera galvanizado, ¿no? Y el de la provincia de Buenos Aires sufrió un deterioro muy importante. Con 20 y 30, el año pasado el kirchnerismo llegó a 24 puntos nacionales, ¿no? Ahora con 20 y 18 va a estar muy por debajo de eso. ¿Eso tiene algo que ver con la gestión Scioli? Eso tiene que ver con el deterioro del kirchnerismo en general. Nosotros lo creemos más en términos nacionales que otra cosa, digamos. La gente comprendió esto. Después del 2011 y del gran triunfo de Cristina con el 54%, hubo una cebolla que fue perdiendo capas, digamos, ¿no? Y ahora llegamos al corazón. Y vamos a ver un kirchnerismo hacia el 2015 que va a terminar su proceso con 20 puntos, 22 puntos. ¿Qué es lo que está sucediendo en términos de proceso social en la Argentina de hoy? Cuando hay un gobierno que, guste o no guste, ha defendido los intereses de muchos sectores particulares de la sociedad, esos sectores lo terminan defendiendo hasta, como se dice en política, a la puerta del cementerio. Hasta la puerta del cementerio. Si recordamos anteriormente a ese proceso, el menemismo, en el 2003, después de 10 años de gestión, después de conocerse la Ferrari, la corrupción, de conocerse todos los detalles, un proceso absolutamente desgastado, se fue con 24 puntos. Elección que le gana a Néstor Kirchner, 24-22, se acordarán. Esa pregunta entonces nos marca de alguna manera cuál va a ser el techo del kirchnerismo. Ahora, preguntado ya por nombres, escenario de intención de voto a presidente, a nosotros no nos da, como están diciendo otros encuestadores, que Scioli esté en segundo lugar, sino que nos da tercero, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. Esos dos distritos estarían enviando hoy a la segunda vuelta a Massa en primer lugar y a Macri en segundo lugar. ¿Con qué números? En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Massa tiene 28 puntos, Macri tiene 15 y Scioli tiene 11 en la provincia de Buenos Aires, que es el 38% del padrón electoral. 28 Massa, 15 Macri, 15 Macri, 11 Scioli. Y la pregunta es ¿y Unen? Unen viene en un cuarto lugar, no está alcanzando el 10% a ninguno de sus candidatos, hemos medido a Wiener y a Cobos, porque sabemos que el fenómeno Unen en realidad no hay que verlo, no hay que explicarlo desde los candidatos, sino que hay que verlo desde la opinión pública. En todas las elecciones hay un porcentaje de la sociedad que quiere resguardarse en un voto que le parece más honesto y más ético, ¿no? Esa gente que dice, yo con este lío del país que tenemos no tengo nada que ver porque yo lo voté a Wiener, ¿no? Como si no fuera ni oficialista ni opositor y estuviera en un tercer lugar más ajeno, más celestial. Aséptico. ¿No? Aséptico, sí. Es una No, buena pero sin palabra. embargo, quienes votaron a UNEN en gran medida lo hicieron lo percibían como una agrupación o una alianza opositora al gobierno. En la ciudad de Buenos Aires hubo un proceso muy importante para sacarle un senador al kirchnerismo el año pasado, pero para una ejecutiva el paño cambia. ¿Por qué? Porque los argentinos no votamos entre los mejores, elegimos entre aquellos que pueden domar el potro.
y percepción de personas que pueden tomar el potro son 3. Macri, Massa y Scioli. Esos 3 le dan la sensación a la gente de que podrían dominar el país. Ninguna de las figuras de UNEN tiene ese... es galardonado de alguna manera por la opinión pública con ese concepto. De la misma manera que las expresiones menores tampoco. En todas las elecciones hay 16 boletas para un cargo ejecutivo, para presidente, para gobernador, para intendentes, pero no todas juegan a disputar, muchas juegan solamente a participar. Entonces, UNEN va en camino a representar esa porción del voto ético que termina siendo 10%, 12% siendo una buena elección, creemos nosotros, que en alguna época representó la Alianza, que en alguna época representó Carrió, que en alguna época representó el PI o Lisandro de la Torre, digamos. Siempre hay un público para eso, amén de cuál sea el candidato. ¿Y en la capital federal, la ciudad autónoma? Y en la capital federal, a presidente sucede que Macri tiene un punto más que Massa, que es lógico porque es su distrito fuerte, digamos. Ahí están 20 a 19. Arriba Macri. Arriba Macri, un punto arriba Macri. Y después viene Daniel Scioli con 10 puntos. Y cuarto entrarían de vuelta los candidatos de UNEN, ¿no? Ahora, esta percepción de la caída de Scioli, ¿a qué se debe? A ver, durante todo este tiempo Scioli fue una figura muy compleja de explicar. Y la verdad que nos quemó todos los libros de marketing político, ¿no? Porque era muy difícil tratar de determinar por qué el kirchnerismo se desplomaba y Scioli caía, pero a una velocidad muchísimo menor, ¿no? Se mantenía. Hay varias cosas que lo explican. Su no definición lo explica, por ejemplo, ¿no? Su falta de definición. También lo explica que él tiene un contacto y una relación con la opinión pública muy basado en lo emocional, más que en la gestión y en lo racional. Digo, al lado de la mamá de Candela, al lado del pozo de la niña que se cae, ¿bien? Que es muy diferente a la construcción de imagen de Massa o de Macri que está basada en la gestión. Después uno discute si le gusta o no le gusta, pero se discute gestión. Bien, ahora, desde octubre, noviembre del año pasado, cuando Cristina desaparece físicamente de la conducción del gobierno y zozobra la opción de Jorge Capitanich como primer ministro, entonces la primera cara que queda en el mostrador de los reclamos es la de Daniel Scioli, porque es la persona más importante a cargo de un lugar de gestión, más importante de toda la pirámide de poder, digamos, ¿no? Está de vuelta gobernando el 38% de la población nacional. Y entonces ahí empezó otro tipo de desgaste. Y también nos parece que esa indefinición de Daniel Scioli, que hacía dudar a la gente y que también lo hacía que la opinión pública lo protegiera, la opinión pública empezó a decidir sobre él, empezó a tomar decisiones sobre él que él no está tomando. Él no se define y la opinión pública empezó a ponerlo en el casillero del kirchnerismo. Claro, porque ese estilo de Scioli, de indefinición, de discurso... El traje de amianto. Bastante vacío. El jabón mojado, ¿no? Digamos, lo tiene hace años y hasta ahora, increíblemente, no lo había afectado demasiado en términos de su imagen. ¿Y qué factores considerás vos que en los últimos tiempos han hecho que finalmente suceda lo que muchos creíamos que iba a suceder antes? Bueno, la desaparición de Cristina y la desaparición de Capitanich, claro. Creo que hoy las piñas le llegan todas. Hoy no tiene tapones hacia arriba, ¿no es cierto? Y puede haber una galvanización también de la sociedad entre el kirchnerismo y el resto que se ha vuelto más intensamente antikirchnerista, frente a lo cual su posición dubitativa no tiene demasiada cabida. Sí, y me parece que mucha gente que lo estaba esperando a ver si él saltaba hacia afuera, ahora entiende que no va a saltar, que su estilo lo va a llevar hasta el final, como hizo con todos los procesos políticos que acompañó. En definitiva, Daniel es un tipo que siempre acompaña hasta el final, y entonces lo puso dentro de lo que se va, de la foto de lo que se va. O sea, que la sociedad percibió que él va a ingresar al cementerio también. Sí, sí. Lo primero que entendió la sociedad es qué es lo que está terminado. Y ahora empieza la discusión de qué es lo que viene, pero la sociedad ya entendió que todo lo que tiene que ver con el kirchnerismo está terminado. Y entonces me parece que hoy la sociedad está tendiendo a ponerlo en ese estante, ¿no? ¿Esos votos de Scioli que ha perdido se trasladan automáticamente a Massa? No, se trasladan a cualquier candidato. A cualquier candidato. Hoy tenemos una opinión pública que tras 30 años de democracia es absolutamente libre. Claro. Nosotros registramos en nuestras encuestas 60, 65 y hasta 70% de apolíticos o independientes.
Solo el 15% de la población nos dice que es peronista, el 8% nos dice que es radical. Estamos hablando de un país donde ya la gente no nace en casas radicales o peronistas, ¿no? Donde la ideología política no se transfiere como todavía se transfieren los equipos de fútbol, ¿no? Donde claro, cuando una persona nace, cuando le ponen el chupete no se sabe a quién va a votar a los 18 años. Estamos hablando de... Este cambio está impulsado principalmente por las edades menores a 40, 35 años y por las mujeres. Es un poco más en los centros, grandes centros urbanos, sí, que en el resto del país, donde me imagino que los lazos familiares todavía condicionan un poquito condicionar un poco más las preferencias. Pero de 10 años hasta acá, donde ha cambiado mucho la tecnología y ha cambiado mucho la comunicación entre seres humanos, eso hace más homogéneo este tipo de procesos, ¿no? Sí. No, por lo que vos me comentabas antes, ustedes también hicieron encuestas sobre temas que a la sociedad le preocupan. Sí, que nos arrojaron unos resultados brutales. Aprovechamos esta encuesta para preguntarle a la opinión pública de la provincia y de la ciudad si cree que el narcotráfico está asociado a una parte de la política, si cree que está asociado a una parte de la justicia y si cree que está asociado a una parte de la policía. Y en valores superiores al 80% la gente nos contestó que sí. Y en valores arriba del 70% la gente nos contestó que cree que el narcotráfico es la principal causa de la inseguridad, por ejemplo. Con lo cual, en este proceso hacia la adultez de la sociedad argentina, ya tenemos un público que se da cuenta de que el nivel de narcotráfico que hay en la Argentina no es posible sin la anuencia de los sectores del Estado que deberían estar combatiéndolo. No que miren para otro lado. Estamos hablando de una sociedad. La verdad que, bueno, revela un potente grado de madurez, ¿no? De mucha madurez. Sí. Lo primero para solucionar un problema, sobre todo en términos grupales, es llegar a un buen diagnóstico. Después mirar al problema de frente. Ahora, cuando la sociedad quiera demandar a sus dirigentes que acaben con esto, lo que va a hacer es producir dirigentes, no estos, porque están formados en la vieja fragua, pero sí va a producir dirigentes que ya no tengan este problema de la misma manera que produjo otro tipo de cambio. Respecto de lo histórico de la Argentina, por ejemplo, la muerte como forma de resolución de los conflictos, ¿no? Sí, sí, eso no existe más porque la sociedad terminó con eso, no porque la dirigencia hubiera terminado con esto. Muchísimas gracias, Jorge, y la verdad el próximo programa lo hacemos completo con él y aparte interactuando con nosotros. Realmente aparte de esperanzador el mensaje con esta suerte de madurez que está teniendo la sociedad argentina, y nosotros nos vamos hasta el próximo martes si Dios quiere. Chao.